Buenos días, soy Ramón Escribano, soy abogado y administrador de la página web abogadoescribanogares.com, que como sabéis es una página web que tenemos en internet y que representa a un despacho de abogados con sede en Granada, entre cuyas especialidades está la reclamación de pensiones de incapacidad. Y dentro de esta especialidad de nuestro despacho, y en este vídeo en particular, vamos a explicar si es posible o no que una persona que sufre migrañas crónicas, agudas, como ahora vamos a explicar, podría solicitar una pensión de incapacidad en alguno de sus grados, y en particular, en qué grado sería el más adecuado para ese tipo de enfermedad. Seguidamente lo vamos a explicar. Como hemos dicho al principio, en este vídeo vamos a hablar de las migrañas. Si una persona que sufre migrañas podría o no solicitar una incapacidad permanente en alguno de sus grados. Como saben perfectamente las personas que sufren esta dolencia, las migrañas se pueden definir como un fuerte dolor de cabeza que lleva aparejado además una sintomatología que suele ser muy incapacitante. Puede conllevar vómitos, puede conllevar la necesidad de aislarse tanto de la luz como del propio sonido, puede llevar también una reducción del campo visual, puede incluso venir asociada a auras, a faltas de memoria y una serie de complicaciones a nivel de la esfera mental que hacen que sea una enfermedad que sea muy incapacitante dependiendo de cada caso. Esto dicho sin pretensiones de ninguna manera médica, simplemente como manera de introducir si a las personas que sufren migrañas podrían o no solicitar una incapacidad permanente. A este respecto, y entrando ya en materia, lo que tenemos que decir es que, en primer lugar, tenemos que valorar qué tipo de migraña tiene la persona. No sería suficiente el que una persona de manera esporádica o de manera ocasional haya tenido una migraña que haya curado rápido y que por lo tanto no haya generado lesiones o no genere una habituabilidad en lo que es el padecimiento de la enfermedad. Ese tipo de personas, si sufren una migraña esporádica u ocasional, evidentemente tendrán que causar baja laboral, tendrán que entrar en situación de incapacidad temporal y una vez que superen el problema, pues reincorporarse a su puesto de trabajo. Nosotros nos referimos a aquellas migrañas que se pueden calificar como crónicas, que además son bastante agudas, es decir, son migrañas que no suelen durar un día, sino que duran varios días. En lo que es el proceso de evolución de la migraña, desde que comienza hasta que termina, el que sufre la migraña le dura varios días. Y además son recurrentes en el tiempo, es decir, que durante un mes surgen varias veces ese tipo de migrañas con ese tipo de características. Es decir, por ejemplo, en el plazo de un mes, una persona puede sufrir 2 o 3 episodios de migraña que a su vez han tardado en evolucionar entre 2, 3, incluso 4 días. Pues bien, esas personas que sufren ese tipo de migraña, que además provocan una serie de lesiones o más bien de limitaciones que son muy incapacitantes, como son la fotofobia, como hemos explicado al principio, la imposibilidad de estar en sitios donde haya ruido, donde haya luz, la imposibilidad de tener una evolución favorable, un comportamiento normal mientras se sufre la migraña. Evidentemente, todas esas personas que sufren este tipo de enfermedad a esos niveles estarían justificados solicitar una pensión de incapacidad permanente incluso en grado de absoluta para todo tipo de trabajo. Existe jurisprudencia, tanto de los juzgados, jurisprudencia menor, tanto de juzgados de lo social como de diferentes tribunales superiores de justicia, que consideran que una migraña que es aguda, que además evoluciona cada vez que ocurre con este periodo de tiempo, es decir, que dura varios días y que además es bastante habitual y surge bastantes veces durante un mes, si cumple con todos esos requisitos y con todas las limitaciones que lleva asociadas y a los que nos hemos referido, podría estar indicado que se declare a la persona que sufre esta enfermedad de una incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo. Es decir, le limita para cualquier tipo de actividad, incluso las más sedentarias. No obstante, en el hipotético caso de que efectivamente esta migraña
sea de otra manera, o curse con una evolución más leve a la que estamos haciendo referencia, habrá que valorar si el trabajo que desarrolla la persona en concreto, comparándolo con las limitaciones que le provoca la migraña, con su migraña en particular, podría estar indicado en que se le declare en situación de incapacidad permanente total o parcial para su trabajo habitual. Habrá trabajos en los que inhabilite de forma total y por lo tanto se pueda solicitar una incapacidad permanente total para ese trabajo, o bien simplemente sea de forma parcial, en cuyo caso se podría solicitar la percepción de la correspondiente prestación de incapacidad permanente parcial, que ya saben los que nos siguen que se corresponde con una indemnización de 24 meses de la base reguladora. Por ello, y como siempre decimos en este tipo de vídeos, hay que analizar el caso en concreto de forma particular. Tenemos que ver específicamente cuáles son los informes médicos de cada interesado para valorar todos estos aspectos, para ver qué migraña tenemos, si es crónica, si es aguda, si se repite si cursa con varios días de evolución, si se produce de forma muy frecuente dentro de un mismo mes, etc. Para una vez que tengamos esa información, poder encuadrar el caso en particular en algún tipo de incapacidad permanente o a lo mejor en algún tipo de incapacidad temporal. Para ello será imprescindible, muy importante, acreditar todo esto con informes médicos de especialistas, especialmente con el especialista de neurología. Será el neurólogo que lleve nuestro caso el que nos tendrá que certificar, informar a través de los correspondientes informes médicos todos estos aspectos que son trascendentales para el éxito de la reclamación. Por ello, si usted o algún familiar o sufre migraña de este tipo y entiende que puede solicitar o quiere solicitar una incapacidad permanente en alguno de sus grados por este problema médico o por cualquier otro, puede llamarnos al teléfono que aparece al final del vídeo y contarnos su caso. La primera consulta telefónica es gratuita. Una vez que conozcamos los pormenores de su caso, podamos repasar su documentación médica y podamos concretar cuál es su trabajo habitual, estaremos encantados de informarles si en su caso en particular podríamos solicitar algún tipo de incapacidad permanente. Y si lo desean, le haríamos llegar un presupuesto gratis y sin compromiso con el coste que podría suponer que nos contraten para que nosotros nos hagamos cargo de esa reclamación. Espero que el vídeo les haya gustado y sin más, hasta el siguiente vídeo.